representativa. ¿Y qué quiere decir representativa? Quiere decir una democracia mediatizada. Por ejemplo, en Estados Unidos, al igual que en la Argentina hasta la reforma del 94, de la Constitución del 94, no hay elección directa de presidente y vice de la República. Lo elige un colegio electoral. Y esto permite mediatizar la decisión popular. Les recuerdo que en el año 2000, ¿no es cierto?, la elección del presidente Bush fue una elección resuelta por la Corte del Estado de Florida y por un colegio electoral en donde había mayoría de votos electorales a favor de Bush, pero a nivel de la votación popular había una diferencia significativa de votos populares a favor del candidato demócrata que era Al Gore. Y Al Gore se quedó afuera, porque esta mediación del colegio electoral y de las cortes en el estado de Florida impidieron que se designara como presidente el que había sacado más votos. En la Argentina tuvimos el mismo sistema, ¿verdad?, que fue modificado en la Constitución del 94. Pero aún la Constitución del 94 mantiene en la Argentina algo que yo planteo ahí en mi clase y que les quiero leer porque no quiero equivocarme ni siquiera en una sola letra acerca de lo que les voy a decir ahora, y es el famoso artículo 22 de la Constitución Nacional. Algunos de ustedes, los más duchos en materia de derecho, seguramente lo recordarán de memoria, pero si no se los digo. ¿Qué dice el artículo 22 de la nueva Constitución? Acá está, Constitución de la Nación Argentina, 1994, ¿verdad? La revisada dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya a los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición. Bueno, esta es la democracia capitalista, o mejor dicho, un capitalismo democrático, ¿verdad? En donde se marcan dos cosas muy claras. Primero, el pueblo no delibera ni gobierna. Fíjense qué curioso. Estamos hablando de democracia. Demos igual a pueblo, kratos igual gobierno, ¿verdad? Sin embargo, la Constitución Argentina, artículo 22, dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Es decir, hay una delegación total de la soberanía popular en los representantes del pueblo, ¿verdad? Y al pueblo, y esta es la segunda característica, se le impide que ejerza los derechos de peticionar a nombre del pueblo. Y esto constituye un delito de sedición. Bueno, esto es un caso claro de lo que es una constitución del capitalismo democrático, ¿verdad? En donde se admite un cierto grado de democraticidad en algunas instancias marginales, pero no en los temas fundamentales que hacen a la vida económica y social. Por eso, digamos, yo creo que cuando uno analiza estas democracias realmente existentes, creo que ahí tendríamos que pensar más bien de que más que democracias estamos hablando de regímenes que serían más apropiado caracterizar como plutocracias o oligarquías, ¿verdad? Es decir, gobiernos de minorías en beneficio de minorías, porque para la filosofía política clásica, y estoy hablando no solamente para autores de la tradición marxista, sino inclusive yéndome tan lejos como hasta Aristóteles, Aristóteles definía la democracia como el gobierno de los más en beneficio de los pobres, ¿no es cierto? Y cuando uno se pregunta si las democracias realmente existentes en el capitalismo han sido gobiernos de los más en beneficio de los pobres, llegamos a la conclusión de que en realidad, cuando uno mira los números de la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza y todo lo demás, lo que vemos es que en general estos gobiernos, sobre todo a partir de la fase neoliberal, mediados o finales de la década de los 80 para acá, lo que han hecho en todos los casos es profundizar la desigualdad, profundizar la injusticia, y por lo tanto no pueden ser considerados gobiernos democráticos. Y creo que en función de eso la conclusión es que es muy difícil pensar que gobiernos de ese tipo puedan realmente salvaguardar los derechos humanos. Tenemos el caso de la Argentina, por ejemplo, en donde ha habido una política muy activa en relación a el enjuiciamiento a las principales figuras de la dictadura genocida, ¿no es cierto?, en un proceso que empezó muy tardíamente. No nos olvidemos de que había habido un enjuiciamiento en la Argentina
a los jefes de las tres juntas militares a las tres juntas militares en el año 85, pero que luego hubo un indulto dado por el gobierno de Menem. Y que a pesar de que había habido algunas iniciativas, ¿no es cierto?, en el Congreso argentino, sobre todo la más importante, la del diputado comunista Florial Gorini, que cuando entra en la Cámara de Diputados pide con toda razón la nulidad, la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, esas leyes no fueron aprobadas, entre otras cosas porque la misma bancada que hoy está a favor de esas políticas, en aquel momento, estoy hablando de las bancadas vinculadas al Partido Justicialista en sus diferentes ramificaciones posteriores, entre ellas el Frente para la Victoria, simplemente no acompañó esa iniciativa. Pero en el 2006 la presión popular fue tan grande que el presidente Kirchner finalmente dio la orden de que se produjera la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, con lo cual se habilitó, ¿no es cierto?, se habilitó la reapertura de las causas y esta gente pudo ser juzgada. Pero fíjense ustedes que en un país como, por ejemplo, Brasil, la presidenta Dilma Rousseff quiso establecer una comisión de la verdad y se tropezó con enormes dificultades por parte de las Fuerzas Armadas que vetaron la iniciativa. Es decir, aún en ese terreno las dificultades son enormes para juzgar a genocidas. Ni se imaginan ustedes lo que puede significar defender derechos humanos cuando uno habla de el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el acceso a la cultura, el derecho a la recreación, a la seguridad social, que constituyen el amplio aparato de los derechos humanos contemporáneos, que ya no se restringe tan solo a lo que era hace 30 años atrás, sino que hay una definición mucho más amplia. Y lo que vemos es que en país tras país estos capitalismos democráticos conculcan esos derechos humanos, ¿verdad? Piensen en lo que está pasando ahora en Europa, ¿no es cierto? Incluso en países como España, no digamos Grecia, que es una economía más atrasada, pero aún en países como España estamos viendo cómo esos derechos se atropellan. Yo iría terminando acá y agregaría una sola cosa. En el anexo que incluimos hay una descripción breve, sucinta, pero muy concreta sobre la forma como en Estados Unidos se violan los derechos humanos, básicamente en el terreno internacional. También se lo hace en el terreno interno, pero no era objetivo de esta clase, ¿no es cierto? Y esto me parece que es muy importante tenerlo fresco porque en estos días hay toda una discusión acerca de la resolución del presidente Chávez de denunciar o de abandonar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa comisión depende, es el órgano de una Convención Americana de Derechos Humanos que debe ser denunciada para así Venezuela poder abandonar la comisión. Y esto suscitó una serie de críticas enormes en contra del gobierno de Chávez. Críticas que sin embargo nunca marcaron que, por ejemplo, un país como Estados Unidos o un país como Canadá jamás suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos. Y este no es un dato menor. Este no es un dato menor, porque esa comisión, con sede en Washington, está muy influida por las decisiones del gobierno norteamericano. Gobierno norteamericano que no cree en la Convención Americana de Derechos Humanos y que por lo tanto no tiene ningún título como para criticar a Chávez, que quiere abandonar y que quiere denunciar esa convención. Esto me parece que es algo importante para tener en cuenta. Bueno, en el material adjunto todo esto está bien explicado y yo simplemente, bueno, termino aquí. Realmente aprovecho para agradecer a la Liga la invitación que me ha hecho para participar en este curso y desearles un muy buen trabajo y garantizarles de que desde el PLED vamos a continuar apoyando esta iniciativa en los próximos meses y en los próximos años. Nada más y muchas gracias.